Mi agradecimiento a la Asociación de Medicina Interna de El Salvador por esta gentil invitación para conversar el día de hoy sobre un tema muy importante. Mi nombre es Eduardo Penny, soy internista y geriatra del Perú. El tema del cual vamos a conversar hoy día es el deterioro cognitivo y social en el adulto mayor. Y quisiera repasar con ustedes algunos aspectos. Hay que acordarse que el cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas con 100 billones de sinapsis o conexiones, y estas a su vez tienen muchísimas conexiones, y que a partir de los 25 años perdemos alrededor de 50.000 neuronas diariamente, pero el cerebro puede seguir manteniéndose en forma adecuada en la medida que es estimulado, y eso es un punto importante que quiero remarcar. Las principales funciones cerebrales, como ustedes saben, son las del sistema neurovegetativo, tanto del simpático como del parasimpático, el sistema motor sensitivo y sensorial, y el sistema cognitivo. ¿Qué cosa es la cognición? La cognición es un proceso mental de obtención, organización y utilización del conocimiento intelectual. Esto implica tener una conexión entre causa y efectos. Y las funciones cognitivas más conocidas o más importantes son la memoria, la atención, la orientación, el lenguaje, el razonamiento, la abstracción y las funciones visoespaciales. Estas funciones cognitivas, que son procesos mentales, nos permiten relacionarnos con todo lo que nos rodea. Se efectúa mediante, como hemos mencionado, recepción, selección, almacenamiento, transformación, elaboración y recuperación de la información que se genera alrededor de nosotros y compromete en general los diferentes lóbulos cerebrales. Las principales funciones cognitivas que hemos mencionado son la atención, donde hay una selección y discriminación de estímulos, la memoria, que codifica, almacena y recupera información, las funciones ejecutivas que nos permiten el control de la cognición, de los pensamientos y de las conductas, el lenguaje que nos permite comunicarnos, y las visiones o funciones visoperceptivas y espaciales que nos permiten pues un análisis, comprensión y un manejo de nuestros alrededores, de nuestro espacio propiamente dicho. Estas funciones mentales e intelectuales superiores complementan a la cognitiva, y ellas son pues la conciencia, el juicio, las abstracciones, la concentración, el habla, la planificación, la resolución de problemas, las actitudes secuenciales, la flexibilidad mental, la estructura de la personalidad. Por lo tanto, como ustedes se podrán dar cuenta de ahí, pues una interacción muy grande entre toda la parte cognitiva y las funciones mental, y que ponen en juego pues la integridad de un sistema de organización de la formación perceptual. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo los diferentes lóbulos cerebrales tienen que ver con esto. La memoria principalmente está aquí, en el lóbulo temporal, y cómo todas estas funciones en alguna forma están distribuidas en todo lo que les he mencionado. Tendríamos que definir la memoria. ¿Y por qué es importante la memoria? Porque probablemente es la alteración de ella es lo que nos llama la atención inicialmente en estos trastornos de déficit de lo que es la cognición. La memoria es un proceso o función cerebral que codifica, almacena y recupera información adquirida que hemos depositado en áreas cerebrales. Aquí es clave el hipocampo, y posee pues cerca de 5 millones de neuronas. También hay un almacenaje en la corteza temporal, en los lóbulos frontales, en el cerebelo, en el córtex parieto-temporal. Entonces, cualquier zona del cerebro, principalmente el hipocampo o estas cortezas de los lóbulos, donde esté alterado, pues puede producirnos un déficit cognitivo que empieza con la memoria.
¿A qué le llamamos deterioro cognitivo leve? Este es un trastorno de la actividad cognitiva de lo que hemos conversado, que está entre el compromiso propio debido al envejecimiento normal. Como ustedes saben, cuando envejecemos van disminuyendo una serie de nuestras capacidades en el aprendizaje y en la memoria. Y esto es entre eso y el estado de demencia propiamente dicho. Entonces, no siempre es fácil diferenciarlo del deterioro normal por el envejecimiento. Es bien difícil, es un borderline o una línea limítrofe donde el paciente o la familia nos dice, ¿está con demencia o no está con demencia? Y para nosotros lo que tenemos que ser honestos es decirles, está en el borderline, vamos a seguir observando cómo sigue evolucionando el proceso. Y usualmente lo primero que hay pues, son los problemas de memoria, puede haber un problema de lenguaje, de juicio o pensamiento, pero aquí lo importante, no interfieren con las actividades de la vida diaria. O sea, la persona puede vivir como siempre lo ha hecho, sin mayores problemas, y lo que tiene es un poco de problemas de olvidos, de tomar las palabras adecuadas en un momento determinado. Y usualmente la memoria, pues, reciente es la que más se altera, ¿no? Ahora, lo interesante es cuando se ha hecho seguimiento de los pacientes con deterioro cognitivo leve, se encuentra que entre 10 a 15% de ellos anualmente progresan a un estado de demencia. Y esa es otra cosa que debemos nosotros decirle a las familias, ¿no? Que una parte de ellos pueden evolucionar a la demencia, pero que nosotros en ese momento no sabemos quién es quién. Esto puede acompañarse de ansiedad, de depresión, de irritabilidad y de apatía. Y esto pues también puede, digamos, ensombrecer todo este cuadro, ¿no? Vuelvo a repetir, no siempre es fácil diferenciar lo que es el envejecimiento en relación a determinadas funciones cognitivas con lo que comienza a ser patológico. Este deterioro cognitivo leve usualmente fue asociado con una serie de neuropatologías comórbidas, como la enfermedad de cuerpos de Lewy, esclerosis del hipocampo, la enfermedad cerebrovascular, que cada vez es más importante. Y, sin embargo, menos del 25% de los casos de este deterioro cognitivo leve mostraron en la autopsia ser casos puros de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, hay una línea, pues, ahí que es bien difícil poder determinar. ¿Qué cosa se encuentra en el deterioro cognitivo leve? Pues se encuentra una disminución del tamaño de la zona de hipocampo, dilatación ventricular, hay un menor uso de la glucosa por algunas zonas cerebrales, hay un acúmulo anormal de proteínas beta-amiloide y tau. Ustedes saben ahora el acúmulo de proteínas beta-amiloides con toxicidad está discutido. Más bien sería un problema de no las que están acumuladas, sino las que dejan de estar libremente en el cerebro. Hay un menor flujo sanguíneo cerebral y también hay depósitos anormales de otras proteínas diferentes a beta-amiloide y tau. Y mucho de esto es lo que también se ve en demencia, ¿no? Entonces, de ahí siempre la discusión es si este problema del beta-amiloide es realmente un problema de acumulación que causa demencia. Entonces se puede ver en personas completamente normales y simplemente que tienen un proceso de envejecimiento. Pero de todo esto mismo, cuando está mucho más acentuado, es lo que uno ve en demencias, por ejemplo, de un tipo Alzheimer. Ahora, ¿cuáles son los factores de deterioro de esto? Uno es la falta de control de enfermedades crónicas, y eso es muy importante, porque esto es un papel de los internistas. Las enfermedades crónicas usualmente comienzan pues entre los 40 y 60 años de edad, y no debemos permitir que no estén controladas o que estén haciendo daño. Importantísimo la inactividad física, mental y social. Entonces, esa tiene que ser nuestra recomendación, que la persona esté activa físicamente, que esté activa mentalmente y que esté activa socialmente. Hay que tener una alimentación adecuada y que no sea tóxica.
porque esto es un factor de deterioro. Las alteraciones en el sueño también pueden ser parte del problema, pero también pueden ser, digamos, elementos que aumentan el deterioro, por lo tanto las personas deben descansar y dormir en forma adecuada. Problemas secundarios de tabaquismo, alcoholismo, de contaminación ambiental y de pérdida de lo sensorial son factores. Me refiero a pérdida de lo sensorial a la disminución, por ejemplo, de la audición. Es un problema porque las personas se van abstrayendo. Es más, muchas veces piensa que la persona tiene demencia y simplemente lo que está es abstraída simplemente porque no escucha, con lo cual participa poco de lo social y eso pues la va deteriorando, ¿no? La va deprimiendo. Ya cuando el problema es demencia, ya pues aquí hay cosas muchísimo más importantes. Ya el olvido ya es de cosas realmente importantes, puede no haber reconocimiento familiar, hay cambios de humor, pues la persona puede estar abstraída del medio ambiente o estar agitada con extremos. Hay una alteración para tomar decisiones o para resolver algún problema de los más simples. También hay una dificultad para interrelacionarse o comunicarse con las otras personas. Hay un deterioro del juicio, pueden haber delirios, alucinaciones, paranoias, momentos de confusión, problemas con la alimentación, pueden terminar olvidándose de si han comido o no, y problemas del aseo y la higiene son muy común, rechazan el aseo y no se dan cuenta si están limpios o no. Y por supuesto hay una pérdida progresiva al final de actividades motores y relaciones motoras y relaciones espaciales. Hubo una conferencia internacional de la Asociación de Alzheimer en 2017 y se vio pues que había una serie de factores, 9 básicamente, que tenían una contribución individual a la demencia global. La pérdida de la audición, el no terminar de educación vida temprana, el tabaquismo en la vejez, la depresión en la vejez, la inactividad, el aislamiento social, la hipertensión obtenida en la edad mediana, la diabetes, la obesidad, etcétera, etcétera. Son 9 elementos de riesgo a tener en cuenta. Y vean ustedes cómo hay una relación temprana entre depresión y quejas sobre la memoria. Cuando ustedes encuentren eso, ojo, sospechen la posibilidad de una demencia, ¿no? Entonces, inclusive se ha determinado como que pudiera ser un marcador temprano de enfermedad de Alzheimer. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque la depresión también se acompaña de un déficit cognitivo, que uno controla la depresión y mejora el déficit cognitivo. Entonces, cuando ustedes estén ante esos casos de depresión que la están tratando con déficit de memoria y no mejora en un tiempo adecuado, 2 a 3 meses, todo este proceso, sospechen de que estamos ante una fase temprana de demencia tipo Alzheimer. También la calidad mala del sueño puede ser una señal temprana de enfermedad, sobre todo con la parte del REM más corto, la disfunción visual, el antecedente de la persona de haber tenido un TEC grave también puede aumentar el riesgo, y esto es importante cuando uno tiene una historia de esto. También hay una serie pues, de síntomas neuropsiquiátricos que constituyen muchas veces una manifestación clínica temprana de la enfermedad de Alzheimer, y esto es por la disfunción metabólica en la red límbica, y pues se acompaña, como hemos mencionado, de trastornos del sueño. La deprivación del sueño puede exacerbar toda esa patología, puede haber irritabilidad, puede haber ansiedad, agitación, desinhibición, euforia. El comportamiento puede ser muy marcado y muy diferente. ¿Cómo afrontar los problemas de comunicación de personas con deterioro cognitivo? Quiero remarcar eso porque esto es muy importante. La palabra no es la única forma de comunicación que uno tiene con las personas con déficit cognitivo, sobre todo con los pacientes que tienen demencia. Hay otras formas que podemos utilizar, como son los gestos, el tono de la voz, el comportamiento de los que nos rodean. También es importante señalar el objeto al que se refiere y nombrarlo, o sea, no solamente la palabra, sino señalar para que haya una asociación de ideas ahí en el paciente. Si no recuerdo una frase, podemos repetirle 2 o 3 veces
últimas palabras que dijo, y en muchos casos hay que cambiar de tema para evitar la frustración. Hay que cambiar el chip, como digo yo, porque si no se irritan, se angustian y no conseguimos ningún resultado. Es contraproducente cuando el familiar le dice, pero ¿cómo no te puedes acordar que sí que tienes que decirlo? Pero ya te va a salir que no sé cuánto, lo presionan mucho y el paciente termina angustiándose. También hay que al inicio utilizar la escritura junto con la palabra, o sea, uno le dice algo y a la vez lo escribe. ¿Por qué? Porque estas funciones no siempre van paralelas en su deterioro, entonces una se ayuda con la otra. Hay que hablarle lentamente con frases cortas y pronunciando con claridad las palabras y acompañarlas pues de gestos. Hay que evitar todo lo que sea largo porque no van a entender. Una cosa muy corta, un mensaje muy corto podría ser entendible en la medida que se acompaña de algunos gestos. También hacerle preguntas muy sencillas para que él pueda responder sí o no. ¿Quieres que te compre helado? ¿O quieres comer helado? Te va a decir sí o no. ¿Quieres que te refresque la cara? ¿Quieres caminar un poquito? Así de simple. Entonces él va a decir sí o no. Esto simplifica la comunicación. Cuando el paciente está incoherente, hay que seguir escuchándolo. Hay que ver las posturas, las miradas, la expresión facial, los gestos, los tonos, el volumen de la voz. Y no lo contradigan porque su cerebro está pensando en otra cosa y nada los va a convencer. Por lo tanto, a veces uno puede asegurar lo que está diciendo y después le cambia simplemente el tema y se evitan grandes problemas. Siempre hay que utilizar gestos amigables, siempre. Siempre sonreírles, darles una caricia, un mimo. El toque, piel con piel, es muy importante. Parece mentira cuando las personas están agitadas. El hecho de que uno le ponga la mano sobre la otra mano, sobre el brazo, o sobre la cabeza, o le haga una caricia, puede conseguir cosas que les va a parecer increíbles que no la conseguimos con los medicamentos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Es importante lo que se llama la neuróbica, que es la gimnasia cerebral o mental, con lecturas, ejercicios, resolución de problemas, el uso de rompecabezas simples, juegos simples, y todo esto ayuda pues a mejorar el rendimiento cerebral. Y sobre todo cuando te pueden enseñar algo nuevo, lo cual, ojo, puede ser difícil, sobre todo cuando, digamos, la persona tiene una enfermedad avanzada. Hay que tratar de estimular las áreas de poco uso para que traten de compensar las que están deterioradas. El objetivo de la neuróbica, o sea, de estos ejercicios mentales, es generar nuevas conexiones neuronales en áreas como la concentración, el pensamiento, lo creativo, el razonamiento, la coordinación memoria, coordinación motora, perdón, el lenguaje. Y el otro objetivo, obviamente, es el integrar y lograr que los dos hemisferios cerebrales trabajen en conjunto, ¿no? Eso es importante, tratar de que ellos, obtener lo mejor de cada hemisferio cerebral y trabajar en conjunto. Entonces, estos ejercicios tienen que ser hechos periódicamente con toda la paciencia del mundo. El deterioro en pacientes con demencia, quiero mostrarles un trabajo hecho por el doctor Nilton Custodio el año pasado en relación a esta pandemia, y fueron evaluados 84 pacientes con demencia y comparación evolutiva en 2 meses. Miren, en ese corto tiempo hubo una alteración negativa en el área cognitiva, tanto en el lenguaje como en la memoria inmediata, la alteración negativa en áreas psicológicas y conductuales, en problemas de delusiones, agitación, ansiedad, depresión, apatía, irritabilidad, trastorno del sueño y del apetito, alteración negativa en el área funcional, ya sea del autocuidado, del cuidado del hogar, de viajes, comunicación, tecnología. O sea, hubo un deterioro en solo 2 meses. Ojo, esto es un lindo estudio
hecho y comprobado por este investigador peruano. Quisiera remarcar algo que es la actitud social y ética frente a lo que nosotros llamamos edadismo o ageísmo. Estos son comportamientos inadecuados y prácticas prejuiciosas relacionadas a las personas mayores. Entonces esto es una forma de discriminación o exclusión por efectos de edad. O sea, no se le da importancia a lo que dice o a su papel en la sociedad, o de lo contrario se le sobreprotege cuando no debería ser así porque no lo necesita, por ejemplo, en esos momentos. Y esto lo único que trae son pues efectos nocivos sobre la salud, incluyendo actitudes negativas frente a personas vulnerables. Hay una falta de comunicación y prontitud en la atención o de baja calidad. Hay momentos de confusión entre molestias por envejecimiento natural y la de enfermedad, y esto sucede en las familias usualmente, y lo cual produce pues un retardo en la atención médica. Entonces, todo lo consideran como que es parte del envejecimiento, y no es así. O sea, la demencia es una enfermedad propiamente dicha. Entonces, hay que tener mucho cuidado de explicarles siempre a la familia, y este es un papel de los internistas, además de los geriatras y de los médicos generales, obviamente. ¿Por qué? Porque estas son las especialidades que usualmente vemos a las personas cuando van comprometiendo su salud. Entonces tenemos un papel muy importante en explicar esto. También quiero mostrarles 10 mensajes relacionados en esta conferencia que les había mencionado, que es importante tenerlos en cuenta como factores globales. Hay un aumento de las personas con demencia en el mundo. Tenemos que ser ambiciosos con respecto a la prevención, y aquí tiene mucho que ver el control de las enfermedades crónicas. Hay que tratar los síntomas cognitivos, aunque esto es bien relativo a la medicación, por lo menos por el momento. Hay que individualizar el cuidado de la demencia. No todos los pacientes con déficit cognitivo o con demencia son iguales. Hay que tenerle atención a los cuidados familiares, es muy importante. Planear el futuro, hay que, cuando comienzan a tener déficit cognitivo inicial, hay que planear, tomar decisiones conjuntamente con ellos. Hay que proteger a las personas que tienen demencia porque son mucho más vulnerables. Hay que manejar los síntomas neuropsiquiátricos. En alguna forma a veces se necesitan medicamentos. Hay que considerar también el final de la vida, como va a tener su final de la vida, conversarlo con la familia. Y es interesante que hay una serie de intervenciones tecnológicas que pueden mejorar la atención, por ejemplo, todo lo relacionado al Internet y ese tipo de cosas, pero nunca deben reemplazar el contacto social, o sea, esa relación de la persona con otras personas en lo directo. Y ese ha sido el problema de la pandemia. Finalmente, este es un cuadro que me gustó mucho, lo encontré en Facebook y decidí mostrárselos ahora porque realmente es importante, creo yo, ¿no? No solamente por parte de la familia, por parte de los médicos también, ¿no? Cuidar de quien alguna vez cuidó de nosotros realmente es el mayor de los honores, y eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por vuestra atención y por haber tenido la paciencia de haberme escuchado.